Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. 11 de la mañana con 19 minutos. Habíamos anunciado una visita de Camilo Gómez, presidente, director de la Fundación Menoco de la capital de la provincia de Ranco, de la Unión, dirigente político, dirigente social, abogado, además profesional del área de las leyes. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, hacía semanas que no te teníamos. Nosotros habíamos estado acostumbrados también a tener un contacto permanente con el consultorio, con el CEFAM de Castro, perdón, de Castro, mira cómo viajó mi mente a otras radios, a otras latitudes. La hora tiene que ser de la Unión. No recuerdo cuando estaba en el locutorio en Ancud y llamaba a Castro, ahora estamos en Valdivia, llamo a la Unión. Hay un hospital allá en Castro. Si ya me quieren mandar a hacer ver otra vez. ¿Quieres que me vaya allá? Oye. Camilo, con el CESFAM de la Unión, lo hemos perdido de vista, tenemos que retomar esas comunicaciones, pero claro, no queremos perder el contacto con las comunas de la región de los ríos, como si Valdivia no fuera una comuna, pero tú sabes a qué me refiero cuando digo esto. Un poquito saliendo del centro. Sí, todos sabemos que hay centralización ahí que va como chorreando de Santiago primero, las capitales regionales después y así. Bueno, y Santiago quisiera ser el centro de algo, pero también nosotros sabemos que Santiago gira en torno a otras centralidades. Exactamente. Camilo, lo primero es, yo estaba escuchando la conversación que tenían ustedes previa a la preocupación por la presencia de la pandemia en la Unión, pero también otras dimensiones territoriales que a ti te preocupan, la dimensión político-electoral. A mí, a propósito incluso de la ley te lo adelantaba, de la ley que limita la reelección, suele ocurrir movimiento de tropas en las comunas, salen de una comuna, se van a otra. Hay cosas a las que uno tiene que estar alerta también a propósito de la necesidad o el interés de fortalecer la democracia y la representación más que de perpetuar determinadas prácticas. Pero entremos desde la salud, ¿qué te parece? Excelente, partamos por el tema en boga y ciertamente aquí cuando hablamos de una crisis como la pandemia que tenemos hoy día a nivel mundial, esto escala en todos los niveles. O sea, no es solo una crisis sanitaria, sino que también tiene que ver un poco con la crisis de confianza que veníamos arrastrando desde ya hace muchos años en Chile, que tiene que ver con la poca confianza que tenemos los ciudadanos con la información que se nos empieza a dar de parte de las autoridades. Y eso ha sido refrendado un poco por cómo ha sido llevado adelante este proceso sanitario en cuanto a la transparencia con los datos con la gente. O sea, cuando el día de ayer, a propósito del cambio de ministro, llegan y dicen, miren, ¿saben qué? Habían aquí 30.000 contagios que nosotros no estábamos considerando, que no teníamos sobre la mesa. Uno se pregunta, dice, bueno, en realidad no es una cifra menor, es más del 15, es un 15% de margen de las cifras totales, o sea, es un número importante de contagios que no estaban reportados, y la pregunta más clave, o que a mí me preocupa mucho más, es saber si esos reportes de esos 30.000 contagios que habían dado positivo y no habían sido informados, se le había informado al enfermo de que estaba contagiado. Porque si en este caso no se le había informado al enfermo, tenemos 30.000 personas que, creyendo que estaban sanas, están enfermas y estaban haciendo su vida con la relativa normalidad que significa saberse sano. Entonces eso hace que exponencialmente se dispare la cantidad de contagios y la cantidad de muertes, que hoy día en Chile no es menor. Ya estamos hablando de miles de muertos, y eso para un país con la población de Chile es gravísimo. Eso por un lado. Hoy día sabemos, por ejemplo, que tras los informes que se entregaron ayer en la tarde, hoy día en la mañana ya se comenta estos datos de que cuando se hizo el contrato para hacer este arriendo a espacio riesgo, cuando se hizo el contrato se hablaba de 40 muertos en Chile. Se hablaba de 40 muertos y varios miles de contagiados, mientras que a la opinión pública en esa misma fecha se le estaba informando apenas 4 fallecidos. Entonces, ¿qué dice la gente cuando hablamos de esa situación? Pensamos aquí dos cosas, y esto es lo más peligroso. Por un lado, la gente que dice, bueno, aquí el gobierno, los representantes
las autoridades a distintos niveles nos están mintiendo, y como nos están mintiendo, nosotros no podemos confiar en las medidas que se están tomando para frenar esta crisis. Eso es una cosa, pero lo que a mí me parece mucho más grave es que da pie para que otras personas construyan una imagen asociada a las conspiraciones, de decir, no, lo que pasa es que esto es todo un chamullo porque en realidad no saben cuántos enfermos hay porque el virus no existe. Y están pasando gente que está resfriada por coronavirus, están pasando gente que tiene influenza estacional por coronavirus, y en realidad aquí lo que están haciendo es tratando de hacer un control de la población, para el control mental, que Bill Gates, que los chips, y ahí es una pendiente resbaladiza que hace que se quiebre todo el tejido de información en el que uno debería confiar, ¿ya? Y eso es muy grave, porque yo lo veo acá en la Unión, hay muchas personas que hablan acerca de este coronavirus como el virus chanta, el virus que no existe, y esa excesiva confianza de parte de la ciudadanía alimenta a un virus que no tiene conciencia. Al virus no le interesa destruir nuestra sociedad, el virus no tiene una intención política, no tiene una intención social, el virus es una enfermedad y que depende de nosotros y cómo nosotros enfrentemos eso, la posibilidad de resolverlo. Entonces, si el gobierno o las autoridades no se toman en serio la transmisión de datos para generar transparencia con la población no se va a tomar en serio el cómo enfrentamos el virus, y eso va a ser literalmente fatal. O sea, muchas personas que no deberían morir están muriendo por este deficiente manejo de la información. Eso es una de las cosas importantes que toca tanto lo político por un lado y lo sanitario por el otro. Sí, oye, la presencia de la enfermedad, tú ya nos anunciabas algo, lo que nos anunciabas es que efectivamente pareciera no haber ninguna conciencia del riesgo mayoritariamente, por lo menos en la opinión pública, en la Unión, en algunos sectores nos dice. Así como no hay conciencia, tampoco hay cuidado. ¿Cuál es la real presencia en este minuto, según los indicadores que tú tienes en realidad, de la enfermedad en la capital del Ranco? Bueno, hoy día tenemos ya activos cerca de 20 casos activos que para la población de la Unión, insisto, para la población urbana, porque tenemos incluso brotes rurales. Sí. Hay brotes en sectores rurales, es muy fuerte. O sea, la cantidad de contagios, hablar de 20 personas, que si lo vemos en el contexto global no puede no parecer tanto, es importante porque consideramos que todos los expertos indican que cuando nosotros tenemos esa cantidad de casos registrados, es decir, si nosotros sabemos que existen 20 casos activos, lo más probable es que esa cifra bordee los 100, ¿ya? Porque hay casos que están detectados porque el test PCR o los test rápidos se realizan cuando las personas presentan síntomas, por un lado, pero hay muchas personas que son asintomáticas. Entonces, por ejemplo, nosotros que permanecemos haciendo un trabajo en terreno, trabajo social a propósito de esta situación, por ejemplo, en las ollas comunes que se han levantado en la capital provincial, en la Unión, nosotros igual permanentemente estamos preocupados de eso, de mantener una situación de todas las medidas de seguridad ante la más mínima situación de riesgo, ante la más mínima duda, de realizarse exámenes para saber que estamos sanos, porque a lo mejor nosotros nos puede pegar, como dicen algunos, como decía el presidente de Brasil, un resfriadito chiquitito, pero eso es para uno, ¿ya? A lo mejor porque es más joven, porque a lo mejor no tiene otras comorbilidades, pero a otras personas que muchas veces son usuarios de las ollas comunes, que van y se benefician de esto, podrían enfermarse si es que alguno de nosotros enferma, y por eso nosotros estamos pendientes de aquello. Entonces, que lo que queremos es ir manteniendo un espacio de control acá en la comuna, pero esto también choca con varias cosas. O sea, el excesivo centralismo hace que muchas de las decisiones que podrían ser tomadas a nivel local no se están tomando, y porque precisamente las autoridades locales no tienen tantas atribuciones. Vemos que, por ejemplo, en la Unión recién el lunes de esta semana, es decir, antes de ayer, se lanza una ordenanza municipal para hacer que el uso de mascarillas sea obligatorio. Esto se repite, por ejemplo, en la comuna de Futrono. Uh-huh. Y nos encontramos con que recién, ¿a cuánto? 3 meses, ya 100 y tantos días del inicio de la pandemia, se toman estas decisiones, porque ya a estas alturas parece que un poco da como lo mismo si esto se hace o no se hace. Digamos, es como para decir que hicimos algo dentro del contexto, porque la gente ya tiene internalizado el uso de la mascarilla, probablemente el porcentaje de personas que no lo usan es muy poco. Tal vez sería mucho más radical si ese uso de mascarillas se hiciera con el uso de mascarillas con la norma de protección, porque sabemos que la mascarilla de tela no tiene mucho
mucha protección en realidad y cumple un fin más bien pedagógico o más bien psicológico en su uso, que por ejemplo las municipalidades pudieran hacer la gestión para poder traer estos elementos de protección personal y que las personas que tienen que salir puedan salir de manera mucho mejor armadas frente a este lenguaje que se ha utilizado para tratar la pandemia como más bien militarizado, de decir así como que estamos en una gran batalla y todo eso. Bueno, la idea es que la ciudadanía cuente con las armas para poder hacerlo. Eso por un lado, que es la falta de atribuciones que tiene la autoridad, y por otro lado es la falta de audacia, si se quiere, o la falta digamos, de iniciativa de poder crear cosas a partir de las atribuciones, que a lo mejor no son muchas, pero con lo que se tiene, poder construir programas, poder generar espacios para poder colaborar con la sociedad civil, y eso es súper importante. O sea, la sociedad civil de repente tiene articuladas algunas herramientas o algunos procesos que son útiles para la comunidad, ya sean albergues, ollas comunes, apoyo psicológico, situaciones de, por ejemplo, entrega de computadores, cosas así que, por ejemplo, hemos ido haciendo en la fundación, y que muchas veces la autoridad, por esa excesiva necesidad de sobremediatizar todo, o sea, si es que esta cosa no tiene una foto, no tiene una entrevista, no tiene algo que yo pueda utilizar, si se quiere electoralmente o si se quiere comunicacionalmente, no participamos. O sea, si aquí, por ejemplo, hay una olla común en la que no se pueden sacar fotos, porque idealmente la dignidad de estos procesos está en que no se le saque la foto a la señora que no tiene para poder proveerse un almuerzo, con el objeto de decir así como, mire, aquí la señora está sufriendo, nos vamos a sacar una foto. Eso no solo es de mal gusto, sino que considero que es poco ético, y eso muchas veces se abandonan esos espacios de apoyo a la ciudadanía o apoyo a la sociedad civil, porque no tienen como contraprestación una fotografía o la posibilidad de mediatizar estos procesos. Y si bien la gente agradece que no sea así, por otro lado se abandonan estos espacios precisamente porque no existe esta visión. O sea, no existe una visión de tener como decía en algún momento, la audacia o tener la iniciativa de poder construir un aparataje público que vaya en torno a satisfacer las necesidades de la gente. O sea, que eso uno podría decir que es una obviedad, pero que hoy día no se está dando. Sí, Camilo, Víctor Godoy nos acompaña. Yo quiero simplemente comentar algo antes de invitarlo a participar de la conversación a propósito de lo que tú decías, y quisiera que te refirieras a cuál es la realidad cuál es la situación de esa realidad también en la Unión. Comentar, el día de ayer recibimos una solicitud de difusión de una conversación a otra, me olvidé de comentarla. Marisol Molina, nuestra amiga de Valdivia, que trabaja junto a Observa Derechos Humanos Los Ríos y a Inca Trafquín en una campaña de recolección de canastas familiares. Llevan 12 semanas realizando esto, 30 canastas familiares semanales, canastas de servicio solidario hacia la comunidad. Nos solicitan reiterar que los depósitos solidarios para financiar en esto se reciben en la cuenta RUT de Juan Pablo Cortés Romero, 16.465.058-8. Lo vamos a repetir durante la mañana. Cuenta RUT 16.465.058-8 de Juan Pablo Cortés Romero. Y que las donaciones en alimentos se reciben en centros de acopio, Purita Los Fundadores, Oficina FENAT del Hospital Base de Valdivia, Frutería Don Limón, allí en Rubén Darío 215, esquina Errázuriz, Mini Mercado MRJ, esto es en Vicente Carballo, esquina El Romance, arriba en Las Ánimas, y en el Minimarket Mirasol, en Circunvalación Nueva Región 2780. Esta es la segunda circunvalación yendo hacia el río Angachilla. Esperemos que les vaya bien. Nos decían que están distribuyendo 30 canastas familiares cada semana. Esta semana estaban un poco bajos en los aportes financieros, pero les quedaban algún saldo a favor, así que lograron completar la cuota, pero no quieren disminuir el aporte que están realizando hacia quienes peor lo están pasando con las restricciones impuestas por la pandemia. Y quería comentar esto en la conversación contigo porque tú nos adelantabas que también está funcionando la olla común, que también está funcionando la canasta solidaria, digamos, que las organizaciones populares nuevamente se ven enfrentadas a la necesidad de hacer política en el comedor vecinal. ¿Cómo está esa situación en la Unión? ¿Es tan masiva como en Valdivia? Bueno, no conozco cuál es la situación de Valdivia, pero por lo menos acá están funcionando varias ollas comunes, dentro de la que participamos nosotros, una de las más grandes, en las que estamos entregando cerca de 200 raciones diarias de alimentos. Eso es bastante volumen de alimentación, porque esto se está entregando
se está entregando alimentación en cerca, por lo menos la olla que nosotros, con la que nosotros estamos trabajando, que se llama Minuta Solidaria. Nosotros estamos entregando en 3 sectores de la comuna raciones, o sea, personas que se les va a entregar a sus domicilios o personas que se acercan a los lugares en los que nosotros, a través de una iniciativa impulsada, en este caso por Francisca Vera, quien es una de las artífices, y la otra es Carolina Martínez, que fueron las dos chicas que participan en el mundo culinario. Ambas son chef y cocinan habitualmente, y hoy día decidieron iniciar esta campaña, esta iniciativa, y ya va cerca de un mes en el que se están entregando estas raciones. Se partió con 50 y inmediatamente empezó a crecer el volumen de raciones que se empezó a entregar, porque esta es una situación que, como lo decíamos en algún momento, obedece a una situación de precariedad, una situación de necesidades económicas que viene antes de la pandemia, y que con la pandemia se exacerban esos espacios. O sea, a lo mejor se hace más visible, pero había una necesidad que estaba ahí antes y que va a estar ahí después. Entonces, efectivamente, tal como le pasa a la campaña de la que estabas hablando recién, los aportes en algunos momentos empiezan a disminuir, precisamente porque las personas que en algún momento aportaron ya no pueden volver a aportar, y se te empiezan a acabar los círculos, porque vemos que ya son 3 meses de pandemia. Muchas personas que, una vez que se inició esta propuesta no muy feliz, a mi juicio, de la Ley de Protección al Empleo, en el que en definitiva lo que se hace es suspender las relaciones laborales, aprovechar este espacio y quitar en buen chileno, se les quita el piso a los trabajadores, obligándolos a utilizar sus fondos de cesantía, los que por cierto se acaban este mes, porque son 3 meses, y después ya vamos a tener una gran cantidad de trabajadores que seguramente el mes de julio va a ser mucho más duro económicamente, va a ser mucho más duro en términos de apuesta, de aportes para la comunidad, y precisamente en ese momento se van a ser mucho más necesarios. Entonces nos encontramos frente a una situación en la que nos empieza a premiar el hecho de que nos encontremos en estas iniciativas que se pudieran ir debilitando, no por la fuerza de la cantidad de personas que pueden hacer voluntariado, porque esa necesidad, estando ahí, las gentes que tienen vocación de servicio social, la vocación de trabajo con la comunidad, lo van a seguir haciendo. El problema es que muchas veces los aportes se van a acabar, y corremos el riesgo que, en la medida de que, por ejemplo, el único espacio en el que se puedan obtener estos apoyos sean a través de las autoridades, nos encontremos nuevamente con esta brecha, que es por la falta de mediatización de estos espacios, de no querer mediatizarlos, de no querer hacer una excesiva publicidad de que existen estas necesidades, para efectos de no hacer publicidad de las mismas, no servirse uno de eso. Nos encontremos con que esos apoyos no estén en el momento que se necesiten, porque ahora la comunidad, por lo menos por un tiempo, se ha bastado a sí misma para poder satisfacer estas necesidades desde una perspectiva 100% ciudadana. Pero puede que llegue el momento en que eso ya no sea así, y contemos con la necesidad de que las autoridades se muestren a la altura de esta situación, de estas circunstancias, para poder ir en apoyo de la comunidad, que, insisto, parece una obviedad, pero que no siempre se da. Camilo Gómez, presidente de la Fundación Menoco de la Ciudad de la Unión, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Nos acompaña Víctor Godoy. Sí, Camilo, te iba a preguntar precisamente del tema de cómo, de si tienes información acerca de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, porque el informe de política monetaria del Banco Central de esta semana incorpora un capítulo sobre una encuesta que ellos hicieron a nivel nacional, y, y los datos son bien inciertos. O sea, es como, es casi una obviedad decirlo, salidos de la crisis, probablemente se recuperen empleos en esas áreas donde se han perdido, pero por una cuestión de la inercia de los mercados. Pero lo que dice el Banco Central es que, es el titular, casi la mitad de las empresas que ya se acogieron a la Ley de Protección al Empleo en el país, cuando les preguntan, dicen que ven con complejidad reintegrar a los trabajadores. Entonces, eso en comunidades, nosotros lo sabemos, digamos, actuamos localmente en la economía, eso es otra catástrofe, digamos, ¿no? No, y es gravísimo. Entonces ahí es donde uno se pregunta si era tan feliz la idea de sacrificar los fondos de cesantía de los trabajadores, porque ahora nos vamos a encontrar, si se cumple esta expectativa de la incertidumbre de si estos puestos de trabajo se van a poder reincorporar, las personas van a poder volver a sus trabajos, cuando ellos vuelvan y les dicen, no, sabe que no, lo vamos a despedir. Bueno,
estará ahí la situación de que por un lado muchas empresas evidentemente se van a encontrar en una crisis de solvencia, que no lo van a poder sostener, pero mientras tanto los trabajadores van a quedarse sin trabajo, se van a quedar sin sueldo y que en una circunstancia normal podrían decir, bueno, mientras encuentro un nuevo trabajo o mientras me las ingenio de alguna forma, tengo 3, 4 meses en el que el seguro de cesantía va a poder apoyarme, seguro de cesantía que no va a estar, entonces es una herramienta que va a volver a ser catastrófico, o sea, ya lo decía la revista Bloomberg, que es una revista internacional que tiene un fuerte sentido norteamericano en cuanto a su línea de opinión, Es de cabecera del para no presidente, decir, además. perdón. Es de cabecera del presidente, además. Claro, El entonces portal no Bloomberg. podríamos decir que tiene un sesgo que podríamos llamar un sesgo de izquierda o algo por el estilo. Estamos hablando de Bloomberg, No, que es claro. como, digamos, una revista que, como dices tú, es de cabecera del presidente. Dice, bueno, Chile tomó decisiones respecto a esta pandemia, trató de actuar como un país rico sin serlo. Entonces, cuando Chile toma medidas y decir, no, vamos a hacer como Corea, donde nosotros conocemos el Producto Interno Bruto de Corea que nos acerca al de Chile, queremos actuar como lo está haciendo Alemania o en algún momento... Eh, queremos actuar como nuestros países desarrollados, haciendo una masiva muestra de test, aislando a los enfermos. Todos sabemos que esa decisión fracasó de manera aplastante. Mm. Y esa decisión de querer actuar como un país rico sin serlo se ha demostrado a propósito de esta clase media necesitada de la que hablaba el presidente, en el que nos encontramos con otros que describen que hay una pobreza que estaba oculta tras las cuotas mensuales y que hoy día nos vemos con una parte importante de la ciudadanía sin un piso económico para poder sostenerse. O sea, gente que por la calidad de los sueldos en Chile no tiene ahorros, es decir, no No, puede claro. echar mano a algo para decir, bueno, tenemos una crisis, yo sabe que tengo el equivalente a 3, 4 sueldos guardados y con eso yo me las voy a arreglar, me voy a entrar a mi casa. Entonces, cuando dicen, y lo dijimos desde el principio, en una columna que publicamos a finales de marzo, a principios de abril, en el que decíamos, sí, pues, es valioso el llamado a quedarse en la casa, pero no le puedes pedir que se queden en la casa a las personas a las que no le estás dando ninguna garantía de que van a tener asegurados los servicios básicos, que no van a tener asegurada la alimentación durante este proceso de quédate en tu casa y más encima la posibilidad de que terminada esta crisis de quedarse en la casa, volver y recuperar los empleos. Eso es una cuestión dramática Ujú. y es catastrófico y lo vamos a ver en los próximos meses. Yo, Oye, en la Unión, eh, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿qué áreas de la economía ves más golpeadas? bueno, principalmente las áreas de la economía más golpeadas son el área industrial, o sea, las áreas que dependen mucho del flujo de caja del ir y venir, no tanto así el área agrícola, y eso podría ser favorable para nosotros en la Ya. medida de que somos una región eminentemente agrícola y teniendo en consideración la necesidad que va a existir para proyectarnos hacia el próximo año, que también lo hemos planteado como una propuesta de la Fundación y estamos trabajando al respecto, de poder asegurar la soberanía alimentaria para el próximo año, porque sabemos que muchos de los recursos que hoy día utilizamos para poder satisfacer las necesidades alimentarias mínimas de la comunidad, como por ejemplo el pan, se hace a través de trigo importado que probablemente, si hoy día el principal país al que le compramos trigo es Estados Unidos y tienen esta tremenda crisis, Estados Unidos probablemente se va a volcar, que ha sido como la tónica de Trump, volcar a la industria interna. Claro. Probablemente esas exportaciones van a disminuir y podrían golpear y podrían afectar en algo tan fundamental como es asegurar la alimentación de las personas. O sea, una cosa es que podamos retrasarnos en el desarrollo, que eso ya pasó. O sea, se está hablando que la CEPAL habla de que vamos a disminuir cerca de 10, 13 años de desarrollo solo por contexto de crisis en Latinoamérica. Esperemos que a Chile le toque, digamos, en la parte de arriba y no en la parte de abajo de esos 13 años de retroceso. Lo que no nos golpee es la parte más básica, que es asegurar la supervivencia de la población a través de la alimentación. Y de eso depende que la agricultura pueda mantenerse funcionando, por lo menos para poder, y tal vez utilizarlo como un buen momento para fortalecer las economías circulares y las economías que tengan un marcado tinte territorial para avanzar en este concepto de que muchos han hablado, o sea, que hay una crisis en la globalización y que esa crisis en la globalización habla hoy día de tener que tender a la global localización, es decir, tener una perspectiva global, pero fortaleciendo las formas de producción locales, fortalecer las economías circulares Sí. para que en caso de una crisis así no se desarme todo el tejido social, no se desarme todo el tejido económico y podamos sostenernos y mantenernos en el tiempo. Sin duda. Y, y además que te preguntaba lo de las áreas de la economía.
precisamente por la alimentación, porque uno de los temas que está, digamos, ya es tema, digamos, es la discusión del acceso a determinados alimentos, porque Ujú. en la canasta del mes, viste que el mes pasado, por ejemplo, impactó fuertemente el alza en el precio de las legumbres. Claro. Y eso es porque nosotros importamos las legumbres. Y, Ujú. y hubo que pedir un cargamento especial a Canadá para que traigan las lentejas, las arvejas, qué sé yo, porque, porque habían subido los precios, porque es la única manera de poder bajarlas un poco, digamos, hacerlas bajar. Claro. Entonces, estamos cambiando nuestra economía, no en términos estructurales, o sea, se está haciendo Claro. absolutamente No hay un cambio del dependiente, modelo, no hay un cambio del modelo, claro, sino que esto es un poco a la fuerza. Estamos metiendo pero con un embudo una necesidad inmediata. está apareciendo nuestra economía popular o informal, como se le llama en otros casos. Claro. Está Ujú. apareciendo otra economía. El riesgo ahí, el riesgo en esa situación es que al que sea una situación espontánea, que se empiecen a crear estos espacios de economía espontánea, es que puede ser que muchas personas que hoy día, por ejemplo, se han quedado sin trabajo y que generan emprendimientos de emergencia, por decirlo Ajá, así, y empiezan a satisfacer esta necesidad a través de, por ejemplo, una huerta o lo que fuere, van a ser aplastadas inmediatamente cuando se reabran estos grandes espacios claro. porque nuevamente se van a encontrar frente a una imposibilidad de poder competir con los supermercados, de poder competir con estas grandes fuerzas importadoras. Entonces, lo que uno esperaría es que las autoridades, de partida desde el nivel más básico, o sea, de que los alcaldes, los concejales, tomen conciencia de esto, hagan un estudio acabado de cuáles son las potencialidades de su territorio y poder generar un sistema a través de Prodesal, Cercotec, todo este entramado social, perdón, institucional que existe para poder ir en apoyo de estas personas y poder generar estos cambios, pero de manera ordenada, a lo mejor no en el sentido de esquematizarlo todo y de quitar el valor a lo que significa esta espontaneidad, sino que se pueda volver sostenible en el tiempo y que no tengamos un espacio en el que las personas se afirmen por un par de meses, que sea a propósito de esta pandemia y que después termine la pandemia y se queden sin trabajo y sin este método de subsistencia de emergencia que volvería a hacer que la crisis de pobreza, porque eso es lo que va a ser, o sea, no es una crisis de desarrollo, sino que es una crisis de pobreza la que se va a manifestar, se pueda resolver de mejor manera, potenciando las posibilidades Ajá. que tienen los territorios. Sí, sin duda. Además, agrega a eso la situación de las comunidades rurales, ¿no? Ajá. O sea, la producción, no sé, o sea, me parece que nosotros en la región, además, y habría que recorrer un poco más otras comunas, esta cuestión está siendo eh, bien relevante. O sea, lo conversaron hace poco en una entrevista con Ángel Delgado de la comuna de Panguipulli a propósito de la situación del turismo, ¿no? Valdivia es el caso del turismo también. Tú mencionas el tema industrial a propósito de la matriz productiva del Ranco y en especial de la Unión. O sea, donde tú vayas, la principal actividad económica está siendo la más golpeada. Claro, ujú, efectivamente. Y eso significa un poco la reconversión de algunos espacios productivos, pero también alguna forma de, por ejemplo, el mismo turismo, ya que se pone en esta situación Sí, y que la Unión, en este caso, y toda la provincia del Ranco tiene una gran proyección, tiene una gran parques, expectativa de claro, fortalecerse lagos. en el entorno turístico. Tenemos que encontrarnos frente a una forma de poder potenciar un turismo sustentable, armónico, hablar de economías circulares, todas estas cosas que de repente parecían utópicas porque significaban de pronto desarmar los modelos productivos frente a los cuales se estaban trabajando. Hoy día que la pandemia dejó todo eso en el suelo y ya se ahorró, digamos, esa fase, porque nadie quiso que esto pasara, pero una vez que pasó, hay que, como les gusta decir a algunos ingenieros comerciales, hay que ver en el problema una oportunidad. Esa oportunidad podría Claro. ser reconvertir algunos espacios, mejorar algunas formas de producción y fortalecer, insisto, o sea, lo que hay que hacer es fortalecer los territorios, fortalecer los espacios locales para darles cierta autonomía frente a las crisis, para que a la hora de que si Santiago se demora en dar una orden, que es por ejemplo lo que pasa en temas sanitarios con este estado de catástrofe, que si en Santiago no se da la orden, no se toma una respuesta a nivel regional,
los jefes de zona, Ajá. todo eso, no toman Sí. decisiones autónomas. Entonces, todo digamos, este efecto dominó se demora tanto en llegar acá que cuando ya se toma la decisión, de repente es muy No, tarde. O sea, es claro, cosa de ver claro. el tema educativo, que es una cuestión igual Sí, po. relevante, en el cual se habla de volver a clases, se habla de que no, que hay que hacer, poner evaluaciones, hacer clases online, pero nos encontramos, por ejemplo, con que la gente los estudiantes y muchos de los profesores de nuestra región viven en la ruralidad y no tienen espacios de conectividad para poder realizar esos No, procesos. claro. Entonces, O sea, fíjate que tienes un curso que la mitad del curso no tiene cómo acceder a exacto, Internet no puede. y por En, conectividad y por recursos económicos. en Uruguay lo que hicieron fue, porque ya están volviendo a clases Mm, escalonadamente, y los que han vuelto son las escuelas rurales, precisamente porque son las que mayores dificultades tienen y porque las que mejor claro. pueden controlar incluso la cuestión. Pero bueno, o sea, no sé si eso sea posible en Chile. O sea, este síndrome de Pedrito el Lobo, el comportamiento social respecto a la pandemia, digamos. Ese es nuestro tema hoy, Claro, digamos, ¿no? Venía por, el por, lobo, por venía mi el lobo, venía parte, el lobo, nunca llegó. Bueno, ahora cuando llegó andamos todos en la calle. por mi parte, yo creo que lo que hay que hacer es hacer una planificación, hacer estrategias de cómo vamos a abordar esta vuelta en algún momento a clase, la vuelta a la real nueva normalidad, no esta, digamos. Pero se tiene que hacer con la conciencia de bajar un poco la presión que existe por volver a la normalidad, porque no podemos volver a la normalidad en la medida de que efectivamente la pandemia no retroceda y que no retroceda lo suficiente como para que tengamos una baja. Supongamos, esta semana tenemos una baja de un 20% en los contagios y dijimos, ya aquí estamos en la meseta, ya pasamos el pic, volvamos a la normalidad porque esto va a seguir bajando casi por obra divina y eso no va a pasar. No. Que lo que logremos es simplemente tener una semana de receso y después que se vuelvan a disparar los casos con mucha más fuerza en la semana siguiente. Entonces, no podemos volver a clases, no podemos volver a la normalidad en la medida de que no tengamos las garantías de que eso pase. Y eso depende esencialmente de que tengamos la madurez política, la madurez social de decir, miren, ¿saben que esta crisis es más grave de lo que nosotros pensamos? Y de eso da cuenta un poco el cambio de discurso en el que se ha puesto el gobierno hoy día, por ejemplo, cuando fundaciones como Espacio Público o desde de distintos espacios de expertos le dicen al gobierno, ¿sabe qué? Santiago lo que debería hacer es ya no la cuarentena, porque la cuarentena no está funcionando, lo que hay que hacer es poner la ciudad en hibernación. O sea, que de verdad sea un espacio efectivo en el que la gente se encierre en sus casas y pueda funcionar, y para eso significa gasto público, o sea, decir, bueno, esta gente que se va a quedar en su casa tiene que garantizárseles la alimentación y todas esas cosas, pero la pregunta es, claro, ¿por qué tenemos que esperar a llegar a tener miles de muertos, que es la situación de hoy día, tener miles de muertos y decenas de miles de contagiados para tomar una decisión que, incluso si nuestra decisión era proteger la economía, es decir, nosotros lo que queremos es salvar la economía para estos casos, es contraproducente, porque si hubiéramos hecho una cuarentena efectiva en los meses de abril y principios de mayo, hubiéramos tenido 6 semanas de paralización relativamente general del país, pero que hoy día hubiéramos Habría sabido vuelto. cuánto eso nos cuesta, ¿ya? Hubiéramos paralizado el país en esas 6 semanas, nos hubiera costado plata, si eso nadie lo va a dudar, pero ya haber terminado en ese momento, a mediados de mayo, con la situación, o sea, hace un mes atrás, hubiéramos terminado con la crisis sabiendo cuánto nos cuesta, ciertamente, y eso protege en definitiva la economía porque mantiene las proyecciones, pero sobre todo protege las vidas de los ciudadanos que hoy día está en riesgo. Camilo, bueno, seguiremos conversando. La situación de la Ajá. Unión Sí, es bien relevante Víctor. para todos. Miguel. Sí, no, yo quería prolongar, nos quedan algunos minutos la conversación con Camilo. Había un tema que yo tenía, que se lo había anunciado al comienzo, y a propósito de, mira, la ley que limita la reelección de autoridades Ujú. en ejercicio público que ya tienen ciertos periodos, yo supongo que en el contexto de la región, para Valdivia y para la Unión, podría tener algún efecto. En tanto, mira, si yo, a propósito de que las autoridades en cargos de representación electa suelen planificar el escalamiento de sus carreras políticas, lo más probable es que
ante la imposibilidad de saltar, por ejemplo, de una carrera de alcalde muy prolongada a una carrera de diputado en forma directa, se establezca el paso de pasar por la alcaldía en una capital regional o en una capital provincial. Y entonces probablemente algo que está muy ordenado por las fuerzas políticas que representan el interés local en la Unión, podría tener a propósito de esta nueva ley un nuevo ingrediente que es un alcalde consolidado en alguna comuna vecina. Estoy pensando en Payaco, estoy pensando en Río Bueno tal vez, intentando instalarse en la Unión. Quiero entrar así nomás a la conversación porque Sí, es un tema ajá. que probablemente vamos a estar conversando dentro de las próximas semanas, insisto, en la capital regional o en la capital provincial. Claro, hay que entender cuáles son los desafíos que se van a presentar ahora. El calendario electoral, como bien sabemos, a propósito de la pandemia ha cambiado y eso significa también que muchas de las estrategias que en principio se habían planteado por los distintos candidatos van a cambiar. Y este balde de agua fría que les cayó a muchos que significa esta ley que limita la reelección, que nos deja con tres alcaldes en ejercicio hoy día en la región, que son Corral, Río Bueno y Payaco, que les impiden repostular, precisamente podrían gatillar varios cambios, varios enroques políticos. O sea, por un lado, por ejemplo, tenemos hoy día que la situación más cercana de la Unión es Río Bueno, que podría ser, por ejemplo, que el alcalde Luis Reyes, como bien dices tú, podría convertirse en un elemento en la elección unionina, si pudiera manifestar esa intención. No lo veo tan probable desde Payaco, probablemente la situación de Payaco estaría más vinculada a otras comunas de la propia provincia de Valdivia o Valdivia misma, que pudiera significar que la alcaldesa de Payaco un interés en competir allá o competir en las elecciones parlamentarias, que son las que siguen inmediatamente después. Eso va a significar unas primarias bien interesantes, primarias de las que seguramente vamos a estar hablando en el mes de septiembre más o menos, porque a finales del mes de septiembre ya se tienen que inscribir los candidatos de las distintas coaliciones políticas que van a participar en primarias, y seguramente entre septiembre, octubre y noviembre, porque las primarias van a ser en diciembre, en principio, porque todos sabemos que este calendario electoral que ya ha sido modificado depende esencialmente de cuál sea la situación. Esperamos no tener que volver a modificar el calendario electoral, no tanto por los efectos electorales de la misma, sino que modificarlo significa que la crisis de la pandemia se hubiera extendido a más allá del mes de septiembre, a más allá del mes de octubre, y eso sin duda en términos de los costos de vidas para nuestro país sería demasiado significativo y aplastante como para poder esperar que eso así sea. Pero sí, o sea, el panorama político va a cambiar, seguramente los pactos hoy día de muchos diputados y senadores de nuestra región van a empezar a cambiar, van a empezar a mirar a estos alcaldes que van de salida porque no pueden volver a competir, seguramente para generar algunas alianzas en las elecciones, para que no les disputen los espacios a los que todavía pueden. Hoy día todos los diputados y todos los senadores de nuestra región pueden volver a competir, no hay ninguno que esté limitado por esta nueva ley, pero por lo mismo ellos van a tratar de seguramente asegurar este espacio de reelección y para eso van a tener que seguramente también transar con las personas que vienen de salida, que son estos tres alcaldes de los que hablábamos, y el panorama aún es muy difuso. O sea, por ejemplo, hace un par de días el alcalde Luis Reyes manifestó su intención en ser senador. Eso significa, por ejemplo, una disputa directa con la actual senadora de su coalición. Y esas son cosas que hay que tener sobre la mesa, hay que analizar desde la ciudadanía, porque precisamente parte de estos procesos de crisis en los que la confianza ha sido esencial, los ciudadanos vamos a tener que estar mucho más atentos en las próximas elecciones para ver quiénes van a ser nuestros representantes y estas pequeñas disputas que muchas veces, disputas entre fuerzas políticas que para la ciudadanía de repente pasaban desapercibidas y no importaban mucho, ahora han cobrado especial relevancia porque se ha visto, porque antes se hablaba mucho de que no importa quién salga, no importa quién sea el presidente, no importa quién sea lo que sea, digamos, alcalde, diputado, yo igual el lunes me tengo que levantar a trabajar y todos sabemos que hoy día a propósito de esta crisis nos dimos cuenta de que distintos tipos de autoridades toman distintos tipos de decisiones y esas decisiones hoy día gravitan en la vida o la muerte de personas o en la salud o la enfermedad de las mismas, entre tener trabajo o no tener trabajo, es gravitante, ¿ya? O sea, no solo importa ir a cumplir con el voto cada 4 años, sino que es muy importante saber también cómo y por quién estamos votando en estos procesos con el objetivo de poder garantizarnos autoridades que estén a la altura de
de un proceso que va a ser de transición no solo por esta crisis política que veníamos arrastrando y que se había manifestado desde el 18 de octubre del año pasado, con este estallido, llamado estallido social, sino que también a propósito de cómo vamos a reestructurar nuestra sociedad una vez que esta crisis de la pandemia, que es una crisis que va a acarrear consecuencias globales, el mundo entero va a cambiar como consecuencia de esto, se va a presentar este espacio y vamos a tener que enfrentarlo de una nueva manera. Y por cierto que ahí va a ser muy relevante cuáles sean las autoridades políticas que tomen las decisiones, y una ciudadanía informada y participante en estos procesos hace que todo ese proceso sea mucho más fácil, sea mucho más respaldado y sea mucho más transparente, porque la presión que puede poner la ciudadanía en la entrega de datos, en la toma de decisiones públicas, es fundamental en la medida que esta ciudadanía decida participar, porque si no, vamos a seguir generando estas redes clientelares pequeñitas, porque si de 100 personas solo votan 10, es mucho más fácil para las autoridades o los candidatos eh, satisfacer las necesidades de solo esas 10 personas para asegurarse la reelección. En cambio, si de las 10 personas votan 90 o votan las 100, ciertamente es mucho más difícil generar estas que llamadas mafias, de las que muchas veces la ciudadanía ha renegado a propósito de esta política, pero implica que la gente participe. O sea, eso es fundamental. Víctor Godoy. Sí, bueno, agradecer a Camilo y reiterar esto de la profundidad de este proceso político que se va a vivir. O sea, creo que ustedes lo han mencionado ya. Me quedaría nomás preguntarte por el sillón alcaldicio, porque la labor del municipio tiene un peso muy alto, el alcalde. Uh-huh. Y en este caso, Aldo Pinuer tiene un rol en la Unión que al parecer da para que sea reelecto, por lo menos en términos de la expectativa electoral de su sector, y por lo tanto va a colocar una campaña allí, o seguramente va a haber una campaña muy intensa para que eso suceda, con apoyo seguramente de los partidos y de los conglomerados y todo ello. Así es que se viene una elección dura en la Unión. No sé si tú ves alternativas o esto en definitiva va a ser así. No, Víctor, hay que contarte que entre los protagonistas de esa disputa, por supuesto que entiendo yo, va a estar Camilo Gómez. Eso es importante manifestarlo, o sea, es muy relevante la situación hoy día a propósito de las figuras que se han ido levantando. Se ha dicho eso, Miguel, pero no es, no es una realidad aún, pero se ha manifestado la situación en muchos espacios, ¿no? Hoy día no estamos en esa situación, no estamos discutiendo esto. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, desde que volvimos a la Unión de la universidad, para fortalecer a la ciudadanía. O sea, mi interés, por lo menos mi trabajo personal, es fortalecer la formación ciudadana, que es educar a la ciudadanía en cuanto a su acción, y por otro lado también en el fortalecer a las organizaciones sociales y fortalecer a la sociedad civil. Eso es lo que venimos haciendo con Fundación Menoco desde hace mucho tiempo. Pero respecto al panorama electoral unionino, ciertamente hay rostros que se han ido levantando, hay personas que han anunciado candidaturas ya antes de la pandemia, incluso el año pasado. La situación del actual alcalde tiene mucho que ver con el tema de cómo se van a reestructurar estos acuerdos políticos post-crisis. Hoy día vemos que se han levantado, por ejemplo, candidaturas desde el mismo sector del alcalde. Entonces, hay disputas internas. RN ya ha levantado precandidatos. Todavía hay otras personas que son concejales, que son independientes, pero del sector de la derecha, que también han manifestado su intención de competir en la próxima elección. Entonces va a significar que esto implica varias cosas. O sea, primero, si es que la derecha unionina, que hoy día tiene el sillón municipal, va a realizar alguna primaria o no, por un lado. Y por el otro lado, si es que no la realiza, evidentemente seguiría esta regla del que tiene mantiene, y sería el actual alcalde Aldo Pinuer quien participaría en la próxima elección en representación de la derecha unionina. Claro. Pero si no, si se abre ese espacio, habría que hacer primaria, y eso se va a ver en diciembre. Y de parte de la izquierda también se han levantado muchos nombres. Se han levantado nombres desde el Partido Socialista, se han levantado desde el PPD, se han levantado algunos nombres, se han levantado nombres también desde el Frente Amplio, y
Algunos ya, por ejemplo, hoy día el candidato del Partido Socialista ya está sobre la mesa, que es el actual concejal Andrés Reynoso. Él ya ha manifestado su intención de ser candidato a alcalde, mientras que de los otros partidos se habla de don Enrique Jaramillo por un lado, se habla de Mario Ortiz por el otro. Entonces, hay varios nombres que ya están sonando, desde la izquierda unionina como posibles candidatos para esta primaria. Y bueno, eso es algo que se tiene que evaluar y ver en el contexto que yo creo va a ser a propósito de cómo se van a dar las primarias cerca de finales del mes de septiembre o el mes de octubre. Entonces todavía falta harto para eso. Obviamente los escenarios se empiezan a dibujar, pero hoy día la principal prioridad de las autoridades no debería ser la reelección, sino que debería ser satisfacer las necesidades en medio de un contexto de crisis que, valga la redundancia, una crisis global. Entonces, si nos desentendemos y nos ponemos a hacer campaña por ese lado y no nos enfocamos en la realidad comunal, probablemente la gente note eso y se dé cuenta de que ha primado más un interés de hacer campaña que un interés de enfocarse en resolver los problemas de la comunidad, que hoy día no son pocos. Va a ser catastrófico en términos electorales. Ustedes habrán sacado la cuenta, además de qué va a pasar en la elección de constituyentes, ¿no? Sí, hoy día va a depender mucho de cómo se dé el proceso de la elección de constituyente en términos de la formación de listas, porque hoy día los partidos vienen bienvenidos a menos en cuanto a popularidad y respaldo ciudadano, y precisamente si es en el contexto de las elecciones de diputados, probablemente los constituyentes de nuestra región, que deberían ser 5, van a ser electos principalmente en la provincia de Valdivia, o sea... Claro. La provincia del Ranco podría aspirar en la medida de que pueda haber una cohesión de visión respecto al escenario constituyente, poder levantar un representante de la provincia, que sería, yo creo, necesario y fundamental para poder tener todas las voces en la discusión constituyente. Pero hoy día a ese espacio, hoy día en la Unión no hemos visto... mayoritariamente nombres. No hemos visto que hayan aparecido personas. En algún momento se habló también de mi nombre en ese escenario, pero como les digo, no es un interés de mi parte de participar en esos contextos de elecciones en la medida de que no se resuelva la crisis. O sea, si eso es lo fundamental. Sí, pero dos cosas, Camilo. La primera, a propósito de lo que tú dices, hasta donde yo recuerdo, la derecha, el bloque de gobierno, llamémoslo así, en el bloque oficialista en la Unión nunca ha hecho primaria. Primero. Segundo... En la elección anterior del actual alcalde, sí, hubo primarias entre el alcalde Aldo Pinuer y el exalcalde, se me olvida el nombre de pila, Triviño, que fue alcalde también de la Unión y que compitieron en primarias con una victoria, por cierto, del actual alcalde Aldo Pinuer. Mira, me había olvidado ese detalle. También me pregunto, digamos, Mario Ortiz... el exdiputado Jaramillo, ¿en una primaria te los imaginas? Todos esos procesos obviamente son muy interesantes porque implican que la decisión de la gente para ver quiénes van a hacerlo. De acuerdo, es interesante imaginárselo, pero en la realidad de la Unión, eso es lo que me pregunto, digamos, ¿qué viabilidad tiene proponerse un escenario como ese? O sea, básicamente sería para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía de poder decidir quiénes van a ser los candidatos, pero si por un tema de proyección en términos digamos, el peso específico, podríamos decir, de la figura del exdiputado, probablemente la tendría muy fácil en una primaria en ese sentido. No, pero también está el factor de lo que significan los nuevos procesos. Sí. Los nuevos procesos, lo que la gente no quiere volver a ver las mismas caras, pero también tenemos que entender que la situación, por ejemplo, de don Mario Ortiz es que también ha sido candidato antes. Entonces hay varias cosas que están ahí gravitando. A mi juicio sería más interesante a lo mejor considerar el factor del candidato que actual concejal Andrés Reynoso del Partido Socialista en una primaria por parte de la izquierda, porque él no ha competido para ser alcalde de la Unión y ya él detenta una buena votación como concejal, que todos sabemos que no necesariamente proyecta lo que podría significar para ser alcalde, pero sí hay unos apoyos ahí que son concretos y específicos en cuanto a su figura. Tiene arrastre, digamos, y el Partido Socialista además ha sacrificado allí su rol en las últimas elecciones. Yo recuerdo la última elección, o sea, hasta último momento el Partido Socialista Comunal de la Unión
iba, digamos, y no llegó nomás, no llegó a la papeleta por las negociaciones. Bueno, claro, eso también es lo que los que no hicieron primarias fueron la izquierda unionina, no hizo primarias en la última Claro. elección y eso significó probablemente una debilitación de la figura de la candidata a alcaldesa en ese momento y eso, eh, por eso creo que los procesos de primaria son importantes tanto independiente del sector político que sea, porque da un espacio para que la ciudadanía se manifieste y presente apoyos preliminares a los distintos actores que van a competir en la elección. Entonces eso también genera transparencia en parte de los apoyos reales que tienen los candidatos. Sí, de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero en la realidad, por eso decía, mira, pongamos un poco de realismo en esto, efectivamente las fuerzas políticas suelen ejercitar otro tipo de negocios que no necesariamente incorporan la consulta a la ciudadanía respecto de por quién quiere ser representado. Y por eso, a pesar de que tú nos dices, mira, es bueno que enfrentemos la crisis primero y pues pongamos estas discusiones, eso también puede ser una buena forma para esconder esta discusión en un lugar donde no quede a la vista de la misma ciudadanía. Eso nomás. A propósito Eso hay que evitarlo. a propósito de los meses que se nos quedan de crisis, porque podríamos decir, ok, pongamos esta discusión para octubre, noviembre, una vez que haya pasado la crisis, y entonces ya todos los negocios van a estar hechos. Camilo Gómez. Bueno, es importante a mi juicio, yo creo que las primarias como herramienta son fundamentales, es un gran invento ese tema de las primarias, porque lo que permite es que la ciudadanía pueda manifestar un interés y que se dé cuenta de cuál es el abanico de posibilidades de los rostros, se permite también muchas veces que rostros nuevos puedan aparecer y puedan manifestar su intención, que es mucho más difícil cuando ambos bloques que hoy día está un poco más diluido y podríamos decir que tenemos tres bloques, que es como la derecha, la izquierda tradicional y podría ser el Frente Amplio, un tercer bloque que ponga en disputa estos espacios. Pero en la práctica lo que hacemos es que si solo se presentan dos candidatos, hay muchas otras figuras que tienen a lo mejor una proyección que no se pueden mostrar, que no se pueden ver y que la ciudadanía no tiene la posibilidad tampoco de decidir si es que podría llamarles la atención un nuevo rostro, una nueva figura o ciertamente un nuevo proyecto, porque al final, claro, podemos cambiar todo el tiempo los rostros en las elecciones, pero si no cambian las disposiciones, los proyectos de fondo, en definitiva tampoco genera un cambio social real. Y eso también es fundamental, o sea, que todos estos nuevos rostros vengan con nuevas ideas y que no sea simplemente cambiemos el porte estandarte de una visión que probablemente a propósito de todas estas crisis es necesario cambiar. O sea, hay muchas cosas que hay que modificar y esos nuevos proyectos tienen que estar sobre la mesa. Sí, por eso yo te decía que probablemente la ley que limita la reelección de las autoridades en algunas comunas podría motivar este desplazamiento, que eso es, empobrece los procesos de representación, particularmente en la capital regional podría ocurrir o en la capital provincial, por eso quería entrar desde esa perspectiva a la conversación. Bueno, nosotros vamos a seguir atentos, Camilo, para seguir y prospectar quiénes van a ser los protagonistas de la próxima elección también allí, municipal, también allí en la capital del Ranco, como en las otras comunas. Yo me estoy despidiendo. Víctor, no sé, despidámonos algo más con Camilo. Agradecerle a Camilo nomás y comprometerlo para que demos continuidad a esta conversación. Sí. Está muy interesante, Sí, por supuesto. hay que seguir. Sí, queremos que sea un Sigamos invitado conversando. permanente. ¿Te parece? Excelente. Estamos Perfecto. en contacto. Yo feliz de poder conversar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la capital del Ranco tiene mucho que decir y por supuesto toda la provincia del Ranco esperamos que esta situación la podamos resolver entre todos y fortaleciendo, como digo desde un principio, como es el trabajo que venimos haciendo con Fundación Menoco, fortaleciendo la participación ciudadana y a la sociedad civil en general, que hoy día ha demostrado es quien hoy tiene los pantalones mejor puestos para enfrentar esta crisis de cara a la ciudadanía. Muchas gracias por todo. Y saludos a todo el equipo de Fundación Menoco. Un abrazo para todos. Los extrañamos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Camilo. Chao, Camilo. Víctor, nos estamos despidiendo. Yo, mira, te voy a confesar, tengo que salir corriendo a la dirección de abastecimiento para recuperar algunos implementos que ya nos están escaseando, el café, que ya lo estamos extrañando aquí en la radio. Así que te voy a dejar para que despidas el bloque de la mañana, ¿ya? Un abrazo, Víctor. Sí, despidiendo más, invitar además a una actividad que se está desarrollando estos días, y que no lo hemos dicho, pero tiene tradición además. Me refiero a FungiFest, Allá. Festival de la cultura fungi, que es
una actividad que supone desarrollo de proyectos científicos y que exponen allí los últimos hallazgos, pero también la cuestión cultural asociada a las artes, qué sé yo, y cómo los hongos en general son parte de una verdadera instalación permanente de iniciativas, qué sé yo, y colectivos además, ¿no? Agrupados allí. Entonces FungiFest se está desarrollando. Se puede encontrar el programa y mayor información en la fanpage en Facebook, FungiFest, así tal cual. Y de hecho hay actividades ahora en la tarde, ya comenzó esto el día lunes, pero en la tarde a las 15 horas hay bloque científico a propósito de lo que decíamos, las trufas del sur y sus amigos emplumados, con Marcos Caifa. Y hay bloque artístico más tarde a las 20, hay performance y conversatorio en el Museo del Hongo. Y eso todo vía online, por supuesto. Así es que busquen allí nomás en FungiFest. Víctor. Inscríbanse. El Museo del Hongo. Sí. Está bien, me voy a conectar. Víctor, nos vemos. Ellos lo presentan, ¿eh? Ellos se van a presentar allí. Así es que no, es imperdible. Museo del Hongo. Vale. Y van a seguir las actividades hasta el domingo. Así es que hay espacio como para disfrutar. Un saludo a ellos que se lo toman con todo con todo. la rigurosidad, sí, y con mucho apoyo además dentro de la universidad. Yo sé que tienen un fondo ahí que les permite seguir realizando la actividad, pero por supuesto tienen colaboración también institucional. Así es que cumplimos con ese perfecto grato deber, además de posibilitar que la gente los siga. Y no te olvides, nos vemos en el Museo del Hongo. Museo del Hongo. Ya. Víctor, nos escuchamos mañana en la mañana. Perfecto. Un abrazo. Chao. Gracias, Sebastián. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.